Le vamos a poner un título al mensaje, como lo hacemos siempre. Es el siguiente: salvados de la frustración. Con todo mi corazón creo que Dios le va a ayudar a muchos buenos cristianos a no sentirse frustrados en su cristianismo y puntualmente en el fruto de la predicación del mensaje del Evangelio de la gracia. Por eso voy a tomar la primera lectura en Juan 12, verso 46 al 50 juntos. Lo vamos a leer y prestando atención lo vamos luego a desmenuzar y luego vamos a orar. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias porque sé que tu palabra es como fuego, Señor, como martillo que quebranta las piedras. Tu palabra libra de la ruina, tu palabra trae sanidad, tu palabra liberta de la opresión demoníaca, tu palabra sobre todas las cosas da vida eterna. Tu palabra es buena, santa, limpia y pura. Envíala, Padre, usa mi vida para bendecir a tu pueblo con la verdad. Sácialos del bien en tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre. Con todo poder, Señor, derivado de tu palabra, Señor, reprendemos a una sola voz a todo espíritu inmundo que intente en alguna medida acusar, perturbar, corromper la palabra que tú traes desde el cielo hasta este lugar y confundir o tergiversar en los argumentos en la mente a los tales en el nombre de Cristo. Ahora los echamos fuera y por tu sangre y tu palabra sabemos que somos libres, Señor. Gracias por librarnos del mal. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por la obra magnífica que harás en nosotros, Señor, librándonos de toda frustración y convirtiéndonos, Señor, en mensajeros de la paz. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Alábelo, iglesia. Alabe a su Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Tome asiento, mi amado y querido hermano. Disfrute, por favor, de este mensaje y de lo que revela este mensaje. Ponga su confianza siempre en Cristo y trate de enfocar su corazón o los oídos de su alma, por decirlo así, hacia Cristo, hacia Él, no apenas hacia mí. Quiero que vea las palabras del mismo Cristo que dice: yo he venido al mundo, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, yo, Dios, he venido a esta tierra
para que la gente no viva a tientas, sino para que sepa cómo vivir, lo que tiene que hacer. Y sobre todo, para que entre definitivamente en la vida eterna, porque el verso 50 dice Jesús que el mandamiento que el Padre le dio es vida eterna. Su palabra es vida eterna. Pero para todo aquel que cree en Jesús, y entendemos, ya lo hemos definido muchas veces, que creer en Jesús no es creer apenas en su mera existencia. Y la Biblia lo aclara, lo sabemos, que hasta el diablo cree en la mera existencia de Cristo y tiembla porque, más allá de saber que existe, le tiene miedo porque sabe que es fuego consumidor, el mismo Dios, el mismo Cristo. Por eso tiembla el diablo, no porque haya otra razón, sino porque sabe que el todopoderoso Dios lo consumirá eternamente en el lago de azufre y fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, y lamentablemente donde serán destinados, porque no hay otro lugar en la eternidad, los que no entran en el cielo. Y no entran en el cielo no porque no haya lugar, porque ya nos lo hubiera dicho el Señor. El Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Si no hubiera lugar ya se los hubiera dicho, pero hay lugar. Y eso fue el Señor, a prepararnos lugar. Pero Él, eso lo dijo después de venir a la tierra. Y fíjese que Él vino para hablar la verdad, la palabra de vida eterna, el mensaje de la salvación. Pero dice, escuchen, yo no he venido a este mundo a condenar a los hombres del mundo, ni siquiera yo los juzgo. Y esto puede interpretarse de las dos maneras, que Jesús no vino a juzgar y que Él personalmente no juzgará a los que no creen. Esto es maravilloso, revelador y tremendo. Jesús no juzgará a los incrédulos. Jesús, en el denominado tribunal de Cristo, juzgará a los creyentes. Pero los incrédulos van directo al juicio final, al juicio del gran trono blanco, donde estará sentado el Padre. Qué tremendo eso, ¿no? Por eso dice, yo no lo juzgo. Ahora, el mandamiento del Padre, del que estará sentado en el trono blanco, es vida eterna para los que creen en mí. Por eso dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Fíjese qué tremendo, ¿no? Y por otro lado, en el sentido práctico, Jesús en el momento en que viene a la tierra, en carne, y le cuento algo, Jesús vino en carne y para venir en carne necesitaba venir de un ser humano, para venir en carne. Por lo tanto, la errónea doctrina de la Inmaculada Concepción de María no tiene sentido, porque si María fuese concebida de manera inmaculada y sin pecado, Jesús no podría ser el Salvador del mundo, porque Jesús tendría que nacer de mujer pecadora para ser el hombre que, nacido de una raza pecadora, redimiese a los pecadores por vivir sin pecado. Cierro el paréntesis y sigo con Jesús, el Salvador del mundo. Él tenía un mandamiento, salvar a los que crean en su palabra. Y cuando Jesús dice, crean en mí, significa crean en lo que yo enseño, acaten las órdenes que yo le doy, tomen a su cargo mi causa, tomen mi carga y mi yugo y lo lleven. Eso es creer en Jesús y creerle a Jesús. A eso estaba refiriéndose él cuando decía, el que cree en mí, mi Padre le da vida eterna. Bien, fíjese el mandato que reciben los apóstoles en Hechos 5:17. Después de hacer una buena cantidad de milagros y después de una buena cantidad de conversiones, fruto de la predicación de la palabra, y esto después del día de Pentecostés, recuerde que el poder
de Dios estaba a full, por decirlo así, sobre los apóstoles y los del aposento alto. A partir de allí, y en esos tiempos se producen una gran cantidad de conversiones. Entonces, levantándose, en Hechos 5:17 al 20 dice la Biblia, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, o sea, el partido de los saduceos. La secta no es en el sentido que hoy entendemos la palabra secta, sino el partido de los saduceos. Estaban los fariseos, los saduceos, levantándose los de este partido, que estaban con el sumo sacerdote, se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque multitudes de personas se convertían al Evangelio a causa de la predicación de Pedro y la acción directa del Espíritu Santo que compungió los corazones de los oyentes. Y muchas personas dijeron en esos momentos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Dando cuenta de qué nos toca hacer ahora porque no sabemos qué hacer. No queremos ir al infierno, queremos ir al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, arrepentíos y convertíos. Vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Recibiréis el don del Espíritu Santo, promesa que es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. Dentro de ellos están ustedes. Estaba yo, gracias a Dios. Se llenaron de celos estos hombres porque les daba mucha bronca que con tanta pasión las personas se convirtiesen a la llamada secta de los, todavía no conocida como la de los nazarenos, pero los de Jesús, los del, según ellos, el falso Mesías, pero era el verdadero, ¿no? Dice que les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto tiene que ver también con vergüenza pública. O sea, llevarlos a que todo el mundo los vea. Mirá, ahí están los discipulitos de ese llamado Jesús en la cárcel pública para que todos vean. Mirá, ahí están estos delincuentes, porque ¿quiénes van a la cárcel? Los delincuentes. ¿Y qué diría la gente en ese tiempo? Imagínense, la gente ignorante, la gente que ni siquiera leía los diarios como hoy. Algo habrán hecho. ¿O no? ¿No lo dicen hoy? Si alguien está en la cárcel, que dice, y algo habrá hecho. Lo más probable que sí, pero no necesariamente. Se han encarcelado a través de la historia de la humanidad muchísima gente inocente. Y durante muchos años, inclusive ha muerto gente inocente condenada en la cárcel sin nunca haber sido culpable. Pero la gente ignorante, sin conocimiento de causa, dice, y algo habrán hecho. Por eso es vergüenza. Que piensen de vos algo que no sos, y encima malo. Y allí los pusieron de la bronca que tenían y de los celos que tenían, y de la envidia que le tenían. Entonces, ellos en la cárcel pública permanecían, pero, por supuesto, estaban allí por predicar el Evangelio. Una de las consecuencias de predicar el Evangelio es la persecución. En el verso 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿A qué vida se refería? A la vida eterna, a la vida eterna que Jesús traía. Sin duda era él el ángel de Dios, o los ángeles de Dios, que venían a respaldar la acción de los discípulos, sacándolos de la cárcel, y le dijo, sigan haciendo lo que estaban haciendo. Pero las autoridades dijeron que no. La máxima autoridad dice que salgan y que sigan anunciando la palabra. Punto. Bien, esto es tremendo, pero ellos obedecen a la orden de seguir predicando el Evangelio. Ustedes dicen, qué lástima que estos hombres que los vieron salir de la cárcel de manera sobrenatural, era para convertirse, ¿no? Pero no se convirtieron. Qué frustrante. Quizá frustrante sería si ellos tenían la responsabilidad de convertir al sumo sacerdote y a la secta de los saduceos.
Pero si ustedes se fijan, ellos estaban acatando una orden: vayan y prediquen, no vayan y conviertan. Quiero marcar esta diferencia porque es esa diferencia la que ayudará a muchos buenos cristianos a no sentirse frustrados a la hora de predicar el Evangelio. Primera de Corintios 1:17, Pablo decía en sus cartas, aclarando un poquito en algunas discusiones que había allí sobre quién bautizaba, que no importa mucho, dice en esa porción de Corintios, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahí hace una diferencia, los que se pierden y los que se salvan. Él me mandó a predicarle a todos. Unos se pierden. Para ellos, la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio de la cruz, es locura. Para los que se salvan, poder de Dios para vida eterna. Bien, esto es el mandamiento que él tenía de predicarle a todos, a los que se pierden y a los que se salvan. Por eso no tendría Pablo un sentimiento de frustración por los que se pierden. Se iban a perder, Dios ya lo sabía. Pablo no lo sabía, pero Dios ya lo sabía. No importa mucho que lo sepa o no Pablo, porque no le compete a él saberlo. A él le compete predicarlo. Predicarles a los que se perdían y a los que se salvaban. Por supuesto, él no tendría en ese momento la autoridad de determinar quién es quién y quién sí y quién no. Pero sí hay principios en la Biblia muy claros de que el que es un enviado de Dios o un mensajero de Dios se lo conoce por su fruto. Y todos somos enviados ¿a qué? A ir y anunciar el Evangelio, ¿no? ¿O no? Todos somos enviados. Por lo tanto, todos somos como mensajeros de Dios, embajadores de Cristo. Por lo tanto, todos tenemos al tener esa responsabilidad con nosotros, no tenemos al mismo tiempo la responsabilidad de convertir, sino de ser mensajeros que anuncian el Evangelio. Entonces, usted comienza a ver algo aquí. Sí, bueno, pero Pedro predicó y se convirtieron 3.000, Pedro se convirtió en otros 5.000, se convirtieron muchos, no importa tanto los números, eran muchos. Y se convirtieron. Porque en el libro de los Hechos cuenta cómo crecía el número de los discípulos, al punto que había ya que elegir diáconos que atendiesen a las viudas, y había disensiones y problemas, porque era grande la cantidad de personas, y la iglesia crecía, y había ya problemas de organización. Entonces había que escoger hombres, recuerdan, 7 varones, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio, que pudiesen ayudar a los apóstoles, mientras los apóstoles, o sea, los dirigentes, los cabezas de la iglesia, se dirigían a qué tarea principalmente: la oración y el ministerio de la palabra. Ese era un poco a lo que se tenían que dedicar, mientras los diáconos se dedicaban más a atender las necesidades materiales y puntuales de la gente de la iglesia, y no el pastor. Generalmente, es algo que se confunde, ¿no? Como que el pastor carga muchas veces, y esto no quiero hacer una apelación a un cuidado que se tenga para conmigo, sino para cualquier pastor en general. Generalmente se lo tiene al pastor como proveedor, como juez, como oreja grande, ¿no es cierto? Para ahí volcar todo lo uno quiere hablar en la oreja del pastor. Si uno tiene un problema con un hermano, yo tengo que hablar con usted, pastor. No, la Biblia no dice tengo que hablar con el pastor. La Biblia dice yo tengo problemas con esta hermanita, y en vez de ir al pastor yo tengo que decirle: hermanita, usted ha pecado contra mí. ¿Eso dice la Biblia o no dice la Biblia?
Exactamente, si yo tengo un problema con alguien, no tengo que ir a los pastores a buscar que me solucionen el problema. Cuando fueron a Jesús por un problema familiar en cuanto a la herencia, le dijeron, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo, bueno, partes igual a cada uno, no se peleen muchachos. No, le dijo exactamente esto, ¿quién me ha puesto por juez y partidor entre vosotros? O sea, ¿qué tengo yo que ver en las disputas que tienen ustedes como hermanos? Arréglense entre ustedes. Entonces, como pastor, yo diría lo mismo. ¿Qué tengo que ver yo en la disputa entre el hermano y la hermana, y el hermano y la hermana, y la hermana? Yo no tengo que ver. Arréglense entre ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad de arreglarse como hermanos mientras van de camino. No sea que el alguacil los eche en la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante, dice la Biblia. Arréglate con tu adversario. No dice que llames al pastor. No sabía esa, ¿no? Ah, bueno, lo sabe. Voy a tener menos casos ahora. ¿Pero es así o no es así? Ahora, si hay consejería, si hay necesidad, para eso estamos. Sí, para eso estamos y para eso trabajan los hermanos, para trabajar. Bien. Entonces fíjese que la iglesia se organiza de diferentes maneras y se carga a algunos con cosas y a otros con otras. Por eso una iglesia que funciona es una iglesia donde cada miembro conoce su función y actúa conforme a su responsabilidad, la cumple y trata de que su lugar, su metro cuadrado donde le toca trabajar, prospere maravillosamente. Le pide a Dios, Señor, bendice mi tarea secreta, bendice mi lugar en la iglesia, bendice para que conmigo haya mucha gente que hagamos este trabajo y por lo menos este trabajo te pido, Señor, sea de gran bendición para mis hermanos que están en mi congregación. Ese debería ser el espíritu de los miembros, y lo es, creo que muchos de ustedes, si no todos, rogaría que así sea, tengan ese espíritu colaborador, que digan, Señor, bendice y que haya muchos como yo, y dame inteligencia y sabiduría para desarrollar este área, para que yo no sea carga a mis hermanos ni genere problemas, sino al contrario, yo sea una fuente de soluciones para mis hermanos, sea una fuente de bendición para mis hermanos. Eso es lo que debería ser el cuerpo. Imagínese, si usted tiene que cargar con problemas de estómago, problemas del hígado, problema del corazón, problema de los pulmones, problema en las venas, problema en las arterias, problema en los músculos, problema en los huesos, problema en las articulaciones, problema en las coyunturas, problema en el cuero cabelludo, problema en la piel, problema en los oídos, problema en la nariz, problema en la lengua, problema en los dientes. Imagínese, pero este cuerpo me tiene cansado. ¿Qué va a decir usted? Este cuerpo de porquería. Hermanos, la iglesia, cuando es bien entendida, cada miembro cumple bien su función. Y es de bendición para los demás. Qué bendición tener un buen estómago, ¿no? ¿Y una buena dentadura? Sí, ¿verdad? Yo digo, qué bendición es tener en mi congregación buenos hermanos. Señor, gracias por cada hermano tan hábil y colaborador que pone el hombro, el pecho, pone su tiempo, su dinero, no tiene problema, trabaja y su función la cumple espectacularmente. Son gente de bendición, hermano. Generalmente eso acontece cuando la iglesia se va desarrollando espiritualmente. Hay casos a veces, ustedes lamentablemente quizá han conocido congregaciones donde hay gente que lo único que causa es problemas, conflictos, vive en conflicto con todos. Qué terrible, qué molesto que es eso. Amén. Pero nosotros, los que nos salvamos, somos gente que tenemos un objetivo claro. Mi objetivo no es competir con el hermano, mi objetivo no es pelear con la hermana, mi objetivo no es juzgar, catalogar ni estructurar nada, sino mi objetivo es pensar, como hacen los jóvenes ahora, ¿en qué? En salvar. Tienen que estar pensando en salvar, pero ¿a través de qué? A través de la predicación del Evangelio. Pero cuidado con la frustración. Esto es lo que quiero aclarar hoy. Cuidado con la frustración de predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, y no ver todo lo que uno quisiera ver. ¿Y por qué otros que predican ven más de lo que yo veo? Puede ser la pregunta de alguno, y una sensible frustración que se puede apoderar de tu alma.
por no ver en tu gente, en tu medio, todo lo que ves en otros medios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ir resolviendo eso. El mandato a nosotros en Hechos 1:6, que es el mandato que se les dio a todos cuando le preguntaban a Jesús cosas, ¿no? Referentes, bueno, cómo iba a ser la obra de Dios, cómo iba a ser. Fíjense en Hechos 1:6 al 8, ellos que se habían reunido, la gente ahí, le preguntaron, Señor, ya que estás cerca, ¿no? Ya que estás acá, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como diciendo, bueno, Señor, contanos todo lo que vas a hacer, todo el plan que tenés ahora. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es, sin duda, la revelación de la extensión de la iglesia por toda la tierra, cosa que obviamente ya vemos. Es un cumplimiento de esta profecía, digámoslo así, de Cristo, la última de las profecías de Cristo estando en la tierra, que habla de esto, de que seríamos testigos hasta lo último de la tierra, cosa que ha acontecido, porque si hay algo que llegó en los últimos siglos, es el Evangelio a Sudamérica. Porque las Américas fueron descubiertas en el 1492 por nuestro amigo Cristóbal Colón. A partir de allí, bueno, comienza a venir la civilización a este lugar y con ello las culturas las culturas europeas y con ella mucho de la fe, ¿no es cierto? Pero en el tiempo del imperialismo empieza a llegar el Evangelio a Norteamérica, ¿no es cierto? En los años 1700 comienza a llegar avivamientos ya, en el año 1700 comienza a expandirse el Evangelio de manera formal y luego desde los Estados Unidos y Canadá y la zona del norte descienden los misioneros hasta lo último de la tierra, hasta Sudamérica, ¿no? Así también pasa con respecto a Oriente, en la China, cerca de los años 1900, muchos misioneros comienzan a viajar a la China, ¿no? Y hay grandes avivamientos en la China, grande persecución también, gran matanza de cristianos, como ha sucedido en muchos tiempos, en muchos lugares. Bueno, la cuestión es que el cumplimiento se da, esto de llegar hasta lo último de la tierra. ¿Pero cuándo? Cuando el Espíritu venga con poder. Digan, el Espíritu con poder. El Espíritu con poder es la clave para ser testigos. Digan conmigo, ser testigos. Ser testigos no es ser un agente de conversión, sino ser testigo. ¿Qué hace un testigo? Por ejemplo, cuando un testigo lo llevan al estrado, que le dicen, jura decir nada más que toda la verdad, nada más que la verdad. ¿Qué hace? Testifica. ¿Qué cosa? Lo que vio u oyó o comprobó o con sus propios sentidos retuvo. Eso es lo que hace un testigo, cuenta lo que vio. Bueno, seremos gente que cuenta lo que experimentó hasta lo último de la tierra. ¿Qué experimentaste vos? Que no experimentaron otros. Es la salvación de tu alma. Y con ello la bendición de la presencia del Espíritu Santo en tu alma, en tu vida, en tu cuerpo, viviendo el Espíritu de Dios, actuando en tu vida, transformando tu hombre interior, tu ser interior, potenciando tu vida y tus obras, cambiando las motivaciones, cambiando la dirección de tu alma en la eternidad, motivándote a hacer las cosas que antes no podías hacer, dándote poder para vencer al pecado, dándote dirección, sabiduría para servir a Dios, revelándote al Padre y permitiéndote conocer a Dios. Para lo cual era necesario hacer algo. Lo que hicieron los discípulos y apóstoles,
antes del advenimiento del Espíritu con poder, ¿qué hacían en el aposento alto? Oraban, y mucho. Oraban, y vino el Espíritu Santo cuando al Padre le plació, o cuando el Padre en su sola potestad lo había determinado. Jesús dijo que vendría el Espíritu dentro de no muchos días, pero no les dijo, faltan 20 días, 12 horas, 36 minutos para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Comiencen ahí a descontar. Le dijo, después de no muchos días vendrá el Espíritu. Como que siempre Dios deja una incógnita y lugar a que nosotros ejerzamos una responsabilidad, la de buscar su poder, hermanos. Entonces, vean por qué no se atiende al mensaje que predicamos. Primero puede ser por algo, porque estamos saliendo a predicar sin el poder del Espíritu, que es lo que deducimos a partir de lo que leemos. ¿Podemos ser testigos sin poder del Espíritu Santo? ¿Podemos ser? Sí, podemos ser. Ahora que seamos efectivos testigos en el trabajo de testificar, es evidente que no. Porque seremos verdaderos testigos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo con poder. Pero para que venga el Espíritu Santo, Dios tiene que dar la orden. Y Dios va a dar la orden ¿cuándo? Cuando a Él le parezca. No cuando yo diga, el Espíritu Santo, ¡ahora! ¿Va a obedecer el Padre? No. Sino que el Espíritu Santo va a venir cuando al Padre, en su sola potestad, lo determine. Pero para eso tiene que ver en mí obediencia y un clamor en la búsqueda sincera del poder del Espíritu para ser un fiel testigo de Jesucristo. Si no puedes llegar a terminar a ser un testigo de Jehová. ¿Y sí? Tranquilamente. 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Por qué no nos oyen? Porque no son de Dios. O sea, esa es la otra parte. Lo que le pasaba también a los apóstoles que fueron encarcelados. ¿Por qué el sumo sacerdote y la secta de los saduceos no los oían? Porque no eran de Dios. No vendrían a la salvación, no fueron de Dios y no los escucharon, por eso no los oían. Pero los que los oyeron fueron salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué una persona oye y por qué no oye? Simplemente porque no son de Dios. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que no oyen? Porque de repente pónganse a pensar, ¿por qué hay predicadores en el mundo en general que arrastran tanta gente hablando de lo llamado evangelio? ¿Y por qué otros no? Dos cosas pueden pasar si analizo lo que estoy estudiando. Que no haya venido el poder del Espíritu Santo, lo cual puede ser cierto, ¿sí? No hay poder del Espíritu, porque no se lo buscó, porque diligentemente no se buscó el poder del Espíritu. Puede ser una. O dos, puede ser que los oiga una gran cantidad de personas porque les hablan cosas de este mundo. Entonces, la gente que quiere las cosas de este mundo, porque las cosas del otro mundo no las quiere porque no las conoce, ni tampoco las ve, ni nadie se las enseña tampoco. Entonces, es natural que haya gente que no pueda escuchar. Porque, según leímos, la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura
para los que se pierden. La palabra de la cruz es eso, locura para los que se pierden. Lo habíamos dicho en el verso 18 de 1 Corintios 1:17. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Y por qué? Para otros es poder de Dios. Porque a través de esa palabra las personas vienen al conocimiento de Dios y el poder de Dios actúa. No es que la palabra, y aquí viene una aclaración, hermano, esto es revelador también para usted. No es que la palabra es poder de Dios, la palabra de la cruz, como algo mágico, como el nombre mágico de Jesús, sino que la palabra de la cruz trae consigo a mi vida el poder de Dios para vivir una vida en santidad, una vida verdaderamente transformada. Por eso es poder de Dios para nosotros. No es porque tengo poder, yo como el poder de la varita mágica. ¿Qué hace la varita mágica en general, en términos generales? ¿Qué hace una varita mágica? Concede peticiones. Uno quiere algo y hace el hada, si te da la varita, vos tenés la varita. Y con la varita, ¿qué haces? Conseguís lo que querés. ¿Sí? Bueno, muchos cristianos creen que la palabra de la cruz es poder de Dios para alcanzar lo que querés. Y no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el evangelio de la cruz es poder de Dios para los que se salvan, pero poder para vivir una vida transformada, poder para obedecer a Dios, poder para amarlo de todo corazón, poder para testificar del evangelio con eficacia, poder para que otros también te odien por anunciar con poder el evangelio de la gracia. Eso es el poder de Dios a nosotros, los que nos salvamos. Fíjese que hay personas que son neutras porque no tienen poder o no conocen a Dios o no son de Dios, porque no tienen la eficacia. ¿Por qué? Y vemos en la Biblia que hay dos casos: o no hay poder del Espíritu Santo, estamos tratando de llevar la obra de Dios con la carne, sin una sostenida oración en el aposento alto, por decirlo así, esperando que el Espíritu Santo venga y haga la obra como Él quiere. Porque imagínese a Pedro: muchacho, después del Pentecostés vamos a hacer una campaña y bueno, por lo menos 3.000 almitas tenemos que conseguir. No se propuso nada de eso Pedro, sino simplemente vino el Espíritu Santo, un estruendo, se armó un desparramo, no había parlante, no había publicidad, no había radio, no había televisión, no había libro, no había nada. Había un estruendo tremendo, todo el mundo hablando en lengua y todo el mundo ahí en Jerusalén atónitos, mirando, los otros burlándose. ¿Qué es esto? Pedro comienza a predicar, de repente caen bajo convicción de pecado miles de personas, se convierten a Cristo. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente Dios se manifestó a través de su pueblo. Hermanos, vemos en eso que para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios, pero para los que se pierden el evangelio es simplemente locura. Es una locura que yo siendo, voy a ironizar, es una locura que siendo yo una persona que no mato, no le miento a nadie, no le robo a nadie, yo tenga que arrepentirme. ¿De qué? Si yo soy una persona buena, yo es más, hago estas cosas, ¿cómo yo voy a pedir, voy a arrepentirme? ¿De qué? ¿Por qué yo tengo que humillarme si yo tengo derecho, tanto como otros, en ser al cielo? Hay gente mala, yo no soy malo. Estoy poniéndome en el lugar que muchos de nosotros estábamos, o en el lugar de mucha gente de este mundo que se cree buena. O dice, para no ser tan exagerado, bueno, pero no soy tan malo. Cuando en realidad dice que el corazón del hombre está continuamente inclinado hacia el mal. En nuestra naturaleza humana no mora la justicia, sino mora el pecado. ¿Cómo puede una persona decir que es buena o no muy mala cuando Jesús mismo dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas? Y eso de dar buenas dádivas no es una obra buena, es el vestigio de la imagen de Dios en nosotros pecadores. Pero nosotros somos malos en esencia, porque perdimos la perfección, la humanidad, en el huerto del Edén. Por eso es locura para los que se pierden, porque los que se pierden no pueden tolerar que haya que humillarse,
¿Por qué? Porque el orgullo es lo que se conserva y lo que te conserva con el cuello erguido es el orgullo. Y a un orgulloso lo peor que le puedes decir es que deje de ser orgulloso, ¿o no? A un altivo, a un soberbio, ¿qué le decís? Señor, no sea tan soberbio. ¿Qué va a hacer? Y si tiene una pistola te agarra los tiros, ¿o no? O va a decir, perdóneme por ser tan soberbio, te va a decir. No, no te lo va a decir. El hombre cuanto más soberbio es, menos querrá arrepentirse. Cuanto más altivez y orgullo haya en el corazón del hombre, más locura será el evangelio. Por eso el evangelio se predica a los pobres en espíritu, no a los pobres de una villa de emergencia, sino a los pobres en espíritu. A los que reconocen que no tienen nada de bueno, que son pobres, que no tienen nada, ningún solo punto para merecer el cielo. Para esa gente se le predica el evangelio. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. En Juan 15, 18 dice, si el mundo, mire, porque esto le va a pasar a usted, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, se da cuenta, si vos a los del mundo le hablas de sus cosas, te van a amar. Si a los del mundo le hablas de las cosas del cielo, te van a aborrecer, se van a burlar, no te van a querer. Pero si vos les hablas de las cosas de este mundo, a los del mundo, lo van a querer. ¿Cuántos no quieren un Jesús que les multiplique los panes y los peces? ¿Cuántos quieren ese Jesús? Todo el mundo lo quiere. Es tonto el que no lo quiere, ese Jesús que multiplica panes y peces. Qué bueno, no tenemos que ir ni a la panadería ni comprar el pan, ni a la pescadería para comprar el pescado. Simplemente Jesús nos los da y viene del cielo, viene multiplicado y sobran canastas. ¿Quién no quiere ese Jesús? ¿Quién no quiere ese Jesús que anduvo por la tierra haciendo bienes y sanando a los enfermos y echando a los demonios? ¿Quién no quiere ese Jesús? Gente feliz, gente liberada. ¿Quién no quiere ese Jesús? Que le dijo a Pedro, Pedro, anda, tírala al suelo, saca un pez, y ahí en la boca del pez, que ya va a ser pescado, habrá un estátero y paga el impuesto por vos y por mí. ¿Quién no quiere ese Jesús que te paga los impuestos? Pero hay que ser sonso para no quererlo, ¿verdad? Todos quieren ese Jesús, pero ese no es el evangelio. Esas son evidencias de que Dios es soberano en los cielos y en la tierra, pero no es eso el evangelio, hermanos. No son esas las cosas del cielo, sino evidencias en la tierra de que Jesús era Dios y es Dios. Y que Él es el que da el pan al que come, semilla al que siembra, poder y libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Él es el que nos corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias. Eso es lo que Jesús vino a ratificar cuando vino e hizo lo que hizo. Pero eso no es el evangelio. Esa es la evidencia del evangelio que Jesús predicaba. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Entonces, entienda que por eso, dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero aunque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, porque encima eras de nosotros, dicen los del mundo, y ahora ya no estás con nosotros. Ya no practicás lo que nosotros practicamos. Ya no andás con nosotros en las rueditas que hacíamos. De cerveza, las charlitas que teníamos en el caso de las mujeres, o ahora las mujeres con los hombres, ¿no? Porque las mujeres no se quedan atrás, pero para nada. Si no, las mujeres saben cuando se juntan con otras mujeres que mejor. Las jovencitas en la secundaria, las chicas saben lo que son las jovencitas en la secundaria. La peste negra a veces sale de la boca. Muchas jovencitas, es increíble. Increíble, efectivamente. Pero
a la gente que es sacada de ese entorno, naturalmente la aborrece porque se va a otro entorno. ¿Y vos dónde te vas? ¿Que te vas a esa hora a tu iglesia, a esa hora a tu gente, ese tu pastor, te han llenado la cabeza y eso y todo eso, ¿no? De repente hay una separación. Los salvos tienen una separación. ¿Por qué? Porque ¿quién te eligió del mundo? ¿Quién te eligió del mundo? Jesucristo dice, yo os elegí del mundo, por eso os aborrece. Me aborreció a mí y yo los saqué a ustedes para mí. ¿Te das cuenta? Esto no es que vos elegiste a Jesús. Jesús te eligió a vos. ¿No es grandioso esto, hermano? No es que vos elegiste a Jesús. No es que yo acepté a Jesús. Hay muchos cristianos que dicen, yo acepté a Jesús. Yo diría, Jesús me eligió gracias a su misericordia. Y antes de la fundación del mundo, para justificarme y llevarme a la gloria. Amén, pero antes para convertirme en un mensajero de su palabra. Pero quiero que vea esto, hermano, que en realidad, quiero que entienda esto. Que usted es un medio y no un agente. Dice el verso 20 ahora. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ese también guardarán la vuestra. ¿Significa que esa vuestra es la misma que la mía, mi palabra? ¿Sí? Porque nosotros llevamos su palabra, la hacemos nuestra, pero es su palabra. Entonces, los que guarden la palabra que nosotros llevamos, dice la Biblia, que en realidad estarán oyendo a Jesús, no a nosotros. Eso es lo que quiero que entienda. Bien, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, cuando una persona persigue a un verdadero cristiano, es porque esa persona no conoce a Dios. No lo conoce. Entonces persigue a aquel que es escogido por Dios. Y Él me ha enviado hablando del Padre. Muy bien. Entonces, vea esto. Finalmente. No es a usted a quien lo tienen que escuchar. Por eso vamos a ser librados de la frustración y nuestra fe va a ser aumentada esta noche, porque es a Él a quien tienen que escuchar. Porque si no lo escuchan a Él, a ti no te escucharán. Si no guardan la palabra de Él, no guardarán lo que estás diciendo, porque es a Él al que tienen que escuchar. Mientras vos hablás, lo tienen que escuchar a Él. Reitero, mientras vos hablás en el poder del Espíritu, lo tienen que escuchar a Él. Entonces, si lo tienen que escuchar a Él, les muestro las palabras que Él dijo respecto de su gente en Juan 10, 1 al 5 y 14 al 16. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Jesús vino en tiempo y forma, como estaba escrito, a buscar a su gente. Él vino a buscar lo que se había perdido. A ellos, a vos y a mí. Porque todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno siguió por su propio camino. Mas Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Dice el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Se da cuenta que Jesús siempre dice, me siguen a mí
no siguen al pastor. Usted, hermano, lo bueno que tiene, que usted sabe que está en esta iglesia, no siguiendo al pastor Carlos. La gente del mundo dice, ¿cuántos fieles tenés? Por eso te preguntan como pastor, ¿no? ¿Cuántos fieles tenés en tu iglesia? Gracias a Dios creería que ninguno, le digo. Son fieles servidores de Jesucristo, pero no mío. Pero ese es el problema, que los que no conocen a Dios siguen gente, y gente que les muestra lo que es lo de este mundo. Pero usted no está siguiéndome a mí, usted está oyendo la voz de Jesús. Y eso es lo que lo hace victorioso a usted, porque usted escucha. Y a mí, pero pastor, ¿no es más conveniente que lo escuchen a usted? No, porque si obedecen a Cristo, estarán en la congregación de los santos. Si no, estarán en cualquier otra cosa. Serán cualquier otra cosa menos cristianos. Podrán parecer todo lo bueno que quiera, pero si no escuchan a Cristo, a mí no me sirve. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Si yo le digo sinceramente con todo mi corazón, ¿y usted, pastor, no quiere una persona que no escuche a Cristo en su congregación? No, porque no me sirve a mí, ni a mis hermanos, y mucho menos a Cristo. Y si no sirve a Cristo, yo no lo quiero. Lo que no es de Dios no lo quiero. Lo que es de Dios sí lo quiero. Todo. Inclusive a todos mis hermanos. Por más pasado negro y oscuro que han tenido, si son de Dios, yo los quiero. Si no son de Dios, no los quiero. Pero lo que pasa es que no me tienen que oír a mí, lo tienen que oír al Señor. Tienen que seguirle, Él las tiene que sacar y Él las tiene que encolumnar detrás de Él. Dice luego en el verso 5, más al extraño no seguirán, sino que oirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso, hermano, no me preocupa mucho la voz de los falsos profetas, mientras haya profetas del Señor. Mientras haya mensajeros de Dios, no me preocupan la voz de los falsos profetas, porque las ovejas escuchan la voz de su Señor. Y los verdaderos profetas del Señor anuncian el Evangelio de Cristo y la palabra de verdad. Y simplemente estarán entre las ovejas que vienen detrás del Señor. Simplemente que son profetas y maestros. Profeta en el sentido no que predicen el futuro, sino que son mensajeros de Dios. Recuerde este concepto, que el profeta no es apenas aquel que predice el futuro, sino aquel que habla de parte de Dios. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Diga, mis ovejas me conocen, dice Jesús. Bien. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los no judíos. Ahí está vos. Ya Jesús estaba pensando en vos. Y estaba pensando también en otros a los cuales vos les ibas a predicar. De entre aquellos que oirían y no oirían. Habría algunos que oirán. Porque aquellas ovejas, fíjese lo que dice Jesús, aquellas ovejas debo traer. Usted sabe que no las trae usted, Él las trae. ¿Quién añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos? Dios. Mientras nosotros oramos, le buscamos, nos llenamos del Espíritu Santo y somos testigos hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra parte. Pero no se frustre, hermano. No se frustre si cuando usted predica el Evangelio de Cristo, no todos escuchan. Porque sepa algo, de ningún modo le escucharán ni le entenderán. No se frustre. Pero todavía puede quedar el dilema, ¿no? Pero Él dice, oirán mi voz. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. No va a haber dos iglesias de Jesucristo. Va a haber una. Va a haber un solo buen pastor. Jesucristo no hay dos. Hay uno. Hay una iglesia en la tierra. Es la que se va cuando Él viene. ¿Cuántos son de esa iglesia? Amén. Hermano, sepa esto. Hay una voz, la del Señor, la que tienen que escuchar. Entonces, líbrese de la frustración que al predicar el Evangelio no le oyen. Líbrese y si no, más bien ocúpese de ser un buen testigo de Jesucristo lleno del Espíritu Santo.
que esté orando, Señor, lléname, que mi boca sea un manantial de agua viva, que mi presencia sea tu presencia en realidad, que mis palabras no sean mías, sino tus palabras salgan por mi boca. Pero a eso, hermano, no alcanza con decir yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia, yo voy a la Santa Cena, yo tengo mi carnet, yo doy mi diezmo. Hay mucho más que eso, hermano. Hay que ser una persona llena de Dios para ser un mensajero eficaz de Dios. Pero sepa algo, que hay una diferencia. ¿Por qué? Seguirá diciendo usted, ¿por qué hay gente que tiene tanta gente a su alrededor, consigue tanta gente para la iglesia? Les insisto sobre lo que Pablo decía en Filipos, y cerramos, 3:18 al 20. Dice, porque por ahí andan muchos, no pocos, sino muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El problema es eso, que solo piensan en lo terrenal. No ven a lo terrenal como una consecuencia de lo espiritual y celestial, sino ven lo terrenal como un fin y a Jesús como un pasaje para el éxito. ¿Entienden la diferencia? Entonces mucha de esa gente usará ese Jesús que un día multiplicó los panes y los peces, ese Jesús que sanó a tantos enfermos, ese Jesús que resucitó muertos, para contarlo como un pasaje para el éxito y la autorrealización. Mucha gente le interesa autorrealizarse, mucha gente le interesa alcanzar el éxito, mucha gente tiene la idea de ser famosa y de alcanzar altura, mucha gente lo quiere, y cuanto más egoísta es, más lo querrá, porque así simplemente es la naturaleza humana. Pero la diferencia está en que el mensaje de la cruz tiene enemigos, y no son precisamente las brujas y los satanistas. Por el amor de Dios, entienda esto. No es el enemigo de la cruz de Cristo las brujas, las hechicerías, los de la iglesia, los que hacen misas negras. Esos no son enemigos de la cruz de Cristo. Son simplemente gente tan perdida como la prostituta, el ladrón, el homosexual, el cobarde, el incrédulo. Están simplemente perdidos, lo único que están revolviendo más en el infierno que otros. Pero están tan condenados a una eternidad sin Dios, como lo estaba usted, como lo estaba yo, sin ir a ninguna misa negra. Entienda, hermano, el enemigo del mensaje del Evangelio es aquel mensaje que parece del cielo, pero solo es terrenal. Y ese mensaje lo seguirán muchos. Muchos, porque a todo el mundo le interesa ese Jesús. Entonces el Jesús que vos conocés, el Jesús que dice, el que es santo, santifíquese todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, el que dice, orad sin cesar, el que dice, bendecid y no maldigáis, el que dice, el que te hiera en una mejilla, ponle también la otra, el Jesús que te dice, no te vengues, yo me voy a vengar. El Jesús que te dice, niégate a ti mismo cada día, toma tu cruz y sígueme. Ese Jesús no es el Jesús que muchos tienen. Por eso, ese Jesús es locura para los que se pierden. Pero ese Jesús es poder de Dios para los que se salvan, como vos. Es el Jesús que te da poder para vivir, poder para amar, poder para caminar, poder para vencer la adversidad, poder para manejar la prosperidad, poder para caminar en la enfermedad y poder para alcanzar la salud, poder para caminar en esta vida amando a Dios sin ofender su nombre, poder para vivir entre hermanos sin destruirse. Es el Dios que te da poder para vivir la vida que Él quiso
darle al hombre desde que lo creó. Ese Jesús es el que viene por su iglesia, por ti y por mí. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? En el cielo, no en Córdoba para Cristo. Yo quiero Córdoba para Cristo, pero no es mi ciudad. Tampoco la tuya, ni tampoco la de ninguno que se salve. Hagamos esta oración. Señor, ayúdame a ser un testigo fiel del Evangelio de la gracia. Ayúdame, Señor, a depender de ti en todo tiempo, a nunca frustrarme porque no te escuchan a ti. Ayúdame a entender que es a ti y no a mí al que tienen que escuchar. Por eso ruego, Señor, por quienes les prediqué, para que puedan oírte, Señor. Ruego por mi familia, a quienes les prediqué, para que puedan oírte. Ruego por mis vecinos y compañeros de trabajo, a quienes les prediqué, para que puedan oírte. Es mi oración, Señor, que sean salvos, porque tú los llamas a la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.